Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde reflexionamos sobre cómo cambian nuestras conductas a tenor de este contexto tecnológico que hoy nos rodea por tierra, por mar y por aire. Hoy hablo de nuevo con Juan José López Marañón, el que ya es mi psicólogo favorito porque además me cuenta off the record que está trabajando en temas que están muy relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial y el mundo de los gemelos digitales, así que Juanjo es la persona ideal para hablar de un tema que yo creo que nos ocupa y nos preocupa a todos y que dejamos un poco colgando en el episodio anterior, cuando hablamos de amigos digitales, que os recomiendo desde ya escucharos. Juanjo, como os decía, como os he dicho en otras ocasiones, os invito a conocerlo en los episodios que he grabado con él. Juanjo es psicólogo, ha sido psicólogo de empresa muchos años, pero también ha sido psicólogo clínico y hoy está trabajando con el Colegio de Psicólogos en un tema que, como veréis, da mucho, pero que mucho juego. Así es que sin más os dejo la conversación interesantísima, y no solo hoy es interesante, hoy además tiene una gran utilidad social que mantuve con Juanjo sobre los terapeutas digitales. Hola Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, con muchas ganas de hablar contigo. No sé si has tenido ocasión, porque justo se ha publicado ayer, de escuchar este lío en el que me metí con Nacho, porque fue un lío. Íbamos a hablar de computación afectiva, que se suponía que era una cosa más técnica y más fácil, pero lo de si era triste tener un amigo robot nos llevó por otros derroteros, lo cual también me pareció fantásticamente bien. Y nos liamos, y entonces dije, joder, macho, aquí hay que traer a un profesional que hable de esto, porque aquí dos indocumentados se han lanzado aquí a opinar y esto no puede ser. Preparando esto de la IA como terapeuta, me he encontrado también con mucha información con la IA en la fase preterapeuta, es decir, la fase necesito a alguien que me escuche, necesito un amigo, necesito, digamos, vomitar lo que llevo dentro, ¿no? Y la verdad es que los datos son brutales, ¿no? Yo tengo aquí cosas como que el número de solteros que utiliza esta tecnología para mejorar su vida afectiva aumenta en un 333%, y entiendo que es un dato que es muy difícil de... Ahí podríamos entrar este dato cómo está calculado, este dato cómo está hecho, no sé qué, pero lo cierto es que es un huevo de gente, coño, y eso es indiscutible, ¿no? La gente que está empezando a utilizar la IA para conversar mejor, para tener mejores relaciones con otras personas, está creciendo exponencialmente. Y esto como psicólogo, ¿cómo lo ves? Vamos a ver,
Es que pasa una cosa, yo creo que el dato este que tú das, que efectivamente es estremecedor, revela, a mi juicio, revela una cosa, y es que la sociedad necesita o demanda ese tipo de servicio. Es decir, necesita hablar con algo o con alguien, contar sus historias, sus penas o buscar puntos de referencia. Es decir, necesita alguien con quien hablar. Estamos en una sociedad hiperconectada, hipercomunicada, pero en la que la soledad cada vez es más grande también, lo cual es una paradoja, ¿no? A mí me parece que cuando la gente se mete en chats de este tipo y hacer este tipo de preguntas es porque realmente hay necesidad de hablar de estos temas. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede canalizar de muchas maneras. Antes se canalizaba pues a través de los amigos, que a lo mejor cada vez son grupos más reducidos, a través de la familia, a través del cura o del confesor, a través del médico, a través del psicólogo o a través de diversos medios. En la sociedad que vivimos surgió uno nuevo, que es el chat, y que luego lo hablaremos si quieres, pero yo, a ver, por supuesto yo soy psicólogo, no voy a defender para nada que se utilice el chat como un sustituto, ni siquiera como un complemento del psicólogo, ¿no? Pero hay que reconocer que es una herramienta que existe ahí, que se va a usar, que va a estar, y lo mismo que tú vas al médico y te recetan una medicina o tienes una enfermedad y lo primero que vas a hacer va a ser meterte en internet a ver qué te dicen de lo que tú tienes, pues es esperable, es lógico que la gente, sobre todo determinada gente con determinado perfil, pues la primera consulta que haga, la más inmediata, sea a chat o algo de esto, ¿no? Y entonces lo que hay que ver es eh, cómo se articula eso, cómo se maneja, cómo se controla, porque el bicho o el monstruo está suelto, está sacado, ha venido, como se dice ahora, no solo para quedarse, sino para evolucionar y para hacernos su propio mundo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlo, especialmente los grupos más vulnerables, adolescentes, jóvenes o personas que están pues un poquito en baja forma psicológica, digamos, porque están en un proceso delicado, que son los que más tienen predisposición para entrar en ese tipo de cosas, ¿no? Pero Oye, que se va a usar, sí, porque dices muchas cosas, ¿no? Hablas de la necesidad que tenemos de contar nuestra sí, vida y cómo antes la hemos articulado a través de otros elementos, podemos decir, ¿no? Me parece uno ujú. muy interesante que has hablado, que es el cura, ¿no? Lo he hecho Me a propósito, lo parece, del cura. me parece un tema que da juego, ahora entramos en él. Sí. Bueno, hablas de determinados perfiles, vemos también ahora un tema de los perfiles y sobre todo haces la gran pregunta, ¿no? De cómo se articula esto. ¿Esto se puede articular de alguna manera? A ver, sí, hay que articularlo como todo. La manera nunca será perfecta, pero nos hemos acostumbrado a articular cosas que son muy peligrosas. Por ejemplo, un coche o una moto o armas o explosivos o información. ¿Qué pasa? Que nunca se consigue una articulación total, pero no se puede dejar sin regularlo, sin articular. Por ejemplo, ahora mismo los dos tenemos, los que nos escuchan no nos lo van a ver, pero tenemos un bolígrafo en la mano. Entonces, un bolígrafo, un lápiz, ¿es peligroso? Hombre, si te lo meto por el No. ojo, pues sí, Claro, ¿no? eso te iba a decir. No, ahora, póntelo al ojo, pégatelo y este cosquillas en la nariz para que estornudes. Verás si es peligroso o no es peligroso, ¿no? Y sin embargo no lo vemos como un arma. Bueno, pues esto ocurre lo mismo. Luego, si quieres, en algún punto, porque, a ver, yo me pierdo con este tema porque tengo muchas cosas de las que hablar por mi profesión y te agradeceré que tú lo dinamices y lo lleves hacia donde creas que es más útil para el público en general. Pero sí tendremos que hablar de uno de los acontecimientos que ha desencadenado esto del chat GPT como psicólogo, que sin duda fue la noticia esta que salió de este Del adolescente suicidio. americano, Adam Rain, que se ahorcó en abril, ¿no? Y hay algunas cosas que comentar con respecto a eso, pero desde luego ha sido un detonante para que la sociedad tome
posición con respecto a esto y estén o muy a favor o muy en contra, porque claro, es una situación muy extrema que ha salido en los medios y dio lugar Pues mira, me encanta que pensamientos. saques este tema y vamos a derivar y vamos a hacer un zoom de este tema ahora mismo y luego ya volvemos un poco al aspecto general. Porque esta mañana justamente yo ahora estoy dando clase de ética, de dilemas éticos en el mundo digital, de sostenibilidad y tal, y justamente les he puesto a los chavales este ejercicio, ¿no? Les he puesto el artículo, les he dicho, bueno, pues aquí, y les he hecho una serie de preguntas, ¿no? Y algunas cosas me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, que piensen que esto... Aquí hay dos temas, ¿no? Uno es si el chatbot induce o desinduce o qué debería hacer el chatbot, y otra cosa es si los padres tienen derecho, digamos, a demandar a ChatGPT, a OpenAI en este caso, ¿no? Porque tú has dicho una cosa que es interesante y es las armas las regulamos, ya, pero no las regulamos de manera global. Es decir, en Estados Unidos hay un panorama, aquí hay otro panorama, ¿no? Este, como sabes, es un podcast de reflexión, no tanto sobre la conducta digital, que también, sino sobre los cambios respecto vamos a decir, a la conducta analógica, ¿no? Entonces, aquí yo le he preguntado, para preparar la clase, le he preguntado a ChatGPT, a Perplexity, a Gemini y a unos cuantos, les he preguntado si ellos habían o existían noticias de que alguna vez hubieran documentado un caso contrario de alguien que se quisiera suicidar y que ChatGPT le hubiera salvado la vida, ¿no? En plan policía que te coge en el borde del abismo. Porque es verdad que cuando nos metemos todos en un camino de qué horror, fíjate lo que ha pasado con esto, ya no vemos nada más, ¿no? Y bueno, ahí no había ninguna noticia en el periódico, porque claro, la parte buena de la vida y la parte preventiva de la vida nunca es noticia. Pero sí que el propio ChatGPT me decía, oye, es que yo he hablado con mucha gente y hay muchos indicios de que a algunos les he dicho, oye, cuidado que estás mal, vete al médico, ¿no? Te dejo que tomes el testigo. A ver, sí, yo también he hecho lo mismo que tú. Le pregunté a GPT, bueno, cómo era como psicólogo y por qué podía sustituir a un psicólogo o una persona especialista en estos temas, ¿no? Hay que decir que lo primero que se nos va siempre, cuando hablamos de la psicología y le preguntamos a GPT y a la gente en general en esto, casi siempre nos vamos a una parte de la psicología que es la parte de la psicología que se suele entender en la calle, que es la psicología clínica. Sí, voy a un psicoterapeuta, pero eso no es más que una pequeña parte de lo que es la psicología, ¿vale? Eso es como preguntarle a un ingeniero pues sobre un motor eléctrico de última generación concreto, es solamente una pequeña parte, ¿no? En todas las intervenciones que me hace GPT, sugiere que puede ayudar, que puede ayudar a entenderse mejor, a ordenar ideas, incluso sugiere que puede ayudar con técnicas concretas de mindfulness y de relajación y de concentración, pero siempre es muy cuidadoso en avisar de que no es un profesional y que recomienda que recurras a un profesional si tienes más problemas. Lo hace Claro, lo siempre. que no sabemos es si esa respuesta es una respuesta post-suicidio, post-denuncia, o es una respuesta de que nos la hubiera dado antes, porque Sí, es yo creo que verdad que yo también le he hecho esa pregunta y a mí se la he hecho a varios chats. O sea, se la he hecho a ChatGPT, a Perplexity, y todos me dicen, ¿quieres que te haga un cuadro con las diferencias entre hacerlo con una persona y hacerlo conmigo? Y todas, curiosamente, me sugieren el cuadro y todas en el cuadro me hablan de responsabilidad. Y me dicen que ellos no... Y ética. Juego. Y ética. Sí, eso es una vacuna, ¿vale? Que se pone en el sistema. Hay que decir que después de lo del suicidio de Adam Bain y de las demandas que tuvieron en Estados Unidos, directamente sustituyeron GPT-4, que tenía muy pocos filtros supuestamente en eso, por GPT-5. Ya todo va a través de él, ¿no? Y han metido pues estos sellos, estas vacunas, donde al final siempre te sugiere que recurras a un profesional y además que hay que asumir una serie de normas éticas, etcétera, etcétera. Pero yo no creo o sea, me parece que es un añadido, no creo que tenga sentido dentro del propio Yo también discurso pienso que es un añadido, o sea, de GPT. eso
no, y aparte que luego hay muchas maneras de saltárselo. O sea, Sí. la gente está haciendo unas cosas. Tú le dices a ChatGPT, quiero que me ayudes en mi vida sexual, y ChatGPT te manda un poco a corrales, pero la gente lo está utilizando no como línea erótica, con lo cual de alguna manera yo creo que ahí la manera es dar el contexto, ¿no? Y el otro día hablaba con Nacho y me decía, yo cuando quiero hacer determinadas cosas siempre digo, contéstame como un humorista. Vamos a imaginar que... pero esto no es real, es solo para jugar, esto es solo porque quiero hacer un... Entonces ya, claro, te saltas todo. Mira, yo te quiero contar dos cosas, por resumen, por hablar de esto, de la consulta que le hicimos, tanto tú como yo se la hice a GPT y a Copilot, y, bueno, me daba estas respuestas generales, pero le fui, con preguntas, le fui cerrando el círculo y le dije, bueno, a ver, pero ¿me puedes recomendar algunas aplicaciones que puedan servirme como psicólogo? Y me dio una serie de ellas, 15 o 20, y en todas me decía lo mismo, ¿no? Que no eran sustituto de un psicólogo y que recurrir a uno profesional si lo necesitaba. Y le volví a cerrar el círculo y le dije, ya, me parece muy bien, pero ¿me puedes recomendar alguna aplicación que pueda utilizar como psicólogo y que no requiera la intervención humana? Porque había muchas de esas aplicaciones que te hacía, digamos, una fase inicial, unos test, unas pruebas, o te acompañaba en lo básico, pero luego te derivaba a un psicólogo. Yo elimino eso, le digo, no, dame alguna aplicación que no necesite un psicólogo. Bueno, me dio, no te los voy a nombrar porque a no ser que nos paguen, pero tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis en concreto, que si quieres otro día en otro momento hablamos, que me la dio como recomendaciones que no requieren de un psicólogo. Luego, aunque él diga que no es sustitutivo de un psicólogo, si tú le sabes presionar y buscar las vueltas bien, al final te va a recomendar una actuación como si fuera un psicólogo. ¿De acuerdo? Claro. Porque todo, es un al punto. final, bueno, yo aquí últimamente tengo dos cosas. Una es que todo va en el contexto y en la iteración de la conversación que tú seas capaz de hacer buscando sus vueltas, pero no te olvides que es una máquina probabilística brutal. Y la otra conclusión que saco es que esto de que decían que había que estudiar prompt engineering es una mentira como una casa, porque gente absolutamente indocumentada en temas de ingeniería está sacándole un jugo al chisme que no veas, ¿no? Pero esto es un poco más como chascarrillo. Yo siempre recuerdo un de los primeros talleres que fui de inteligencia artificial, que ponía una foto de 4 personas y decía, dime cuál es la más alta, ¿no? Y entonces ChatGPT decía, no puedo evaluar a las personas por sus características físicas, porque no sé cuánto. Y le decías, dime cuál es el objeto más alto, y te decía el tercero. Sí. O sea, que hay muchas maneras es suficientemente tonta, entre comillas, está suficientemente preocupada por encajar, su función de valor va en el encaje pregunta-respuesta y no se está dando cuenta si tú le estás dando la vuelta a la tortilla y te la estás llevando. Y además, en esa misma pregunta que haces, en lo de ser más alto o más... A mí me ha pasado no con más alto, pero sí con personas más viejas o más ancianas, de hecho la misma pregunta. El problema es que el contexto cambia en inglés a en español. Por ejemplo, ellos casi todos estos sistemas han aprendido en inglés, y tú le preguntas por una palabra que en inglés tenga una connotación diferente o peor que la que hay aquí y no te lo hace. No. Pero si te voy a decir una cosa, Juanjo, si yo el transcriptor de Word que lo he utilizado en la tesis para transcribir mis entrevistas, lo utilizaba con mi tía para hacer un ejercicio de redacción familiar, y entonces ella hablaba mucho del pozo negro de la casa del pueblo, y cada vez que ponía la palabra negro me ponía una N y me ponía asteriscos. El traductor del Word. Dices, bueno, hijo, el pozo de color afroamericano del pueblo, gorda que no se las tapa la herida, tapa la pierna entera, ¿no? Bueno, hay otra cosa que no quiero que se me escape, que quería comentarte, si a ti no te importa, con respecto a la utilización, a la ventaja que podría utilizar ChatGPT con respecto a un psicólogo cuando se lo preguntas a él mismo. Yo le pregunto, ¿qué ventajas ofrece el utilizar ChatGPT respecto a un psicólogo tradicional? Porque le esfuerzo, ¿no?, a que haga la pregunta, pese a que él me dice que no. Y te voy a leer los títulos de la respuesta que me da. Dice, los beneficios específicos de usar aplicaciones de psicología autónomas son, primero, accesibilidad inmediata y sin barreras geográficas. Segunda, reducción de costos. Tercera, privacidad y anonimato. Cuarto, apoyo constante
y seguimiento. 5, uso de tecnologías avanzadas. A ver, como tú sabes, yo soy experto en marketing y me dedico al marketing psicológico como a faceta profesional mía. A ver, estas características que acabo de decirte, te las repito: accesibilidad inmediata, reducción son de las costos, privacidad, características de 5G. apoyo, uso. Esas serían las 5 características que yo buscaría como básicos que yo le pondría a trabajar a mi equipo si tuviera que desarrollar una campaña de marketing para vender lo que fuese Cualquier cosa. a adolescentes. Adolescentes o a cualquiera. O sea, quiero decir, Bueno, te he dicho al final adolescentes lo que me estás porque van listando, más al grano. Juanjo, y yo Sí. también he trabajado mucho en temas de marketing digital, lo que me estás listando son las características de cualquier servicio digital. Es lo que me estás listando, es lo que yo digo a la gente, es lo que yo les decía a mis pymes cuando les quería vender una tienda online. Les decía, oye, es que esto es accesible siempre, es que esto es un poco más barato, es que esto, lo de la privacidad, ahí a lo mejor lo podríamos discutir, pero también hay un componente de anonimato en la compra online. Por ¿vale? internet, claro, online, claro. sí. Y a mí me llama la atención de que ChatGPT no te diga lo que para mí es una de las grandes ventajas a nivel de, si quieres, de la inteligencia artificial, no solo como terapeuta, sino como coach, que es que no te juzga. Sí, porque las personas te juzgan, en otro punto. Aunque las personas te juzgan, aunque traten de no juzgarte. Y además se les nota en la cara, salvo que seas como tú un profesional muy que puedas poner esa cara de póker que otros no podríamos, ¿no? Entonces, claro, es que estas ventajas que, como tú dices, son de cada... y tú hablas de adolescentes, pero yo en general hablo de consumidor digital, porque el perfil del consumidor digital ha cambiado mucho. Temas de accesibilidad, costes, privacidad y apoyo constante también aplican a colectivos vulnerables, como por ejemplo ancianos o personas que viven muy aisladas, ¿sabes? Entonces dices, es que aquí entramos en el mundo, ya no discutamos tanto el producto, sino entramos en el mundo de la digitalización de un servicio analógico y las ventajas indudables que tiene. Claro. No estamos hablando del servicio o del producto en sí, sino de todo lo que le acompaña. O sea, es rápido, es fácil, es inmediato y es barato. Ahora pon ahí lo que quieras. Como Amazon. Un libro, un psicólogo, una caja de bombones, un coche, lo que quieras, da igual. Cualquier cosa que sea rápida, inmediata, accesible, anónimo y gratis, lo tienes en casa, ¿sabes? Y fíjate que yo pondría una ventaja más que auguro, es decir, está entrenado. Porque al final, este tipo de... Vamos a pensar ahora no en un chat GPT generalista, sino en un chat GPT especializado en lo que quieras. Cuanto más se usa, más mejora. Igual que te pasa en Amazon, cuanto más gente compra en Amazon, más comentarios hay y tú puedes discriminar en base a esos comentarios en los cuales depositas tu confianza si ese producto te conviene y te va a dar los resultados que tú esperas, cosa que cuando yo la verdad es que no soy usuaria de psicólogo, lo siento por no darte de comer lo suficiente a tu colectivo. Nos arruinaremos un poco más, ¿qué le vamos a hacer? Pero de momento no soy usuaria, pero sí que sí que en algún pasado de mi vida algún familiar ha tenido comportamientos que deberían haber sido atendidos por un psicólogo. Es verdad que en los años 80 ir al psicólogo era un estigma, ¿no? Pero y más llevar a un niño a un psicólogo y tal, hoy es totalmente distinto, ¿no? Pero lo cierto es que ¿cómo recomiendas un psicólogo, no? No puedes recomendar un psicólogo igual que recomiendas un peluquero. Pues debería. Ya, pero entiendes que el criterio que tú tienes... Serie... No, Juanjo, pero el criterio que tú tienes como señora que no tiene ni puñetera idea de nada cuando vas a la peluquería es uno y puedes recomendar. A mí me hicieron esto y me dejaron así. El criterio que tú tienes de un médico, de un psicólogo, es un criterio de portera, con cariño para las porteras. Entonces, porque no puedes evaluar... porque tú no tienes conocimientos para valorar. Ahora opinamos de todo y ahora valoramos todo, pero tú puedes valorar un hotel, pero hay cierto tipo de cosas que como usuaria
el médico, es que era muy antipático, ya señora, pero es que quiero decir, mejor si el médico es simpático, pero la ha diagnosticado usted correctamente, señora o señor, perdón. A ver, porque eso es importante lo que dices y quizás sea un poco un trabajo que tenemos todavía muy por delante los psicólogos, ¿no? Y en este caso, aunque no represento al Colegio de la Psicología, tú sabes que estoy vinculado y hago cosas para el Colegio de la Psicología, pero lo que voy a decir es a título exclusivamente personal. Si tenemos que hacer ahí una labor, los psicólogos, más de marketing, en el sentido de difundir nuestro papel en la sociedad. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo de quién te recomienda el psicólogo, cómo vas al psicólogo. Estamos pensando solo en la parte de psicólogos clínicos, es decir, hasta que no tienes un problema, hasta que no te duele, no vas al médico. Hasta que no tienes un problema con clínico que pueda atender un psicólogo, no te planteas ir al psicólogo. Eso ha sido históricamente así, ¿no? Y además con mucha competencia, porque lo que te decía antes, y te lo he dicho a propósito, había gente que prefería hablar pues con un amigo, con su pareja, con sus padres, con lo del cura. Ahora le damos bola a lo del cura. Lo del cura es un papel que, entrecomillado, lo del cura, es un papel que de una forma gratis, sin saber por qué, la sociedad asume al psicólogo. O sea, yo puedo contarle mis problemas al psicólogo, puedo contárselos al cura del pueblo. Y oye, Juanjo, ¿y tendrá que ver con el hecho de que no le ves porque el confesionario te lo tapa? No, a ver, hay que romperlo completamente. No tiene nada que ver. El psicólogo no es un cura, ni un cura es un psicólogo, y cada uno en su cosa y en su sitio. Pero la taza hay que romperla por otro lado. Es decir, dices, ¿quién va al psicólogo? ¿Quién lo recomienda? Hoy día, todos los deportistas de élite tienen un psicólogo. Todos los equipos de élite tienen su formación en psicología, y sin embargo no se ve mal. No, los deportistas, los jugadores de baloncesto, de tenis o de fútbol no están locos, pero tienen su psicólogo porque mejora su rendimiento. Un estudiante debería tener apoyo de un psicólogo porque mejora su rendimiento. Las empresas deberían tener psicólogos de empresa, como en mi caso, porque mejoran el rendimiento de sus actividades, de sus ejecutivos, de sus directivos, de sus tomas de decisiones grupales, y sobre todo evitan conflictos. Mira, si ves una serie de estas americanas, de las que fabrican los episodios en serie y nos los comemos como churros, a nada que el entorno familiar en el que se muevan los protagonistas, no es infrecuente que salga como asociado a la familia, como uno de los servicios que utiliza la familia. Es muy común que sea o tienen su abogado o tienen su asesor financiero, pero también tienen su psicólogo o su preparador físico. O sea, que es una cuestión de mentalidad y de desarrollo social, porque los psicólogos hacen muchísimas cosas aparte de tratar casos clínicos. Y el papel de los psicólogos, hay mucha gente que piensa que es escuchar, entender y consolar. Y yo con eso estaría de acuerdo. Si es para escuchar, entender y consolar, habla con un amigo, hasta con ChatGPT. Un psicólogo es otra cosa. O sea, un psicólogo, aparte de escuchar y entender, porque te necesita enterarse de la cuestión que le llevan allí, utiliza una serie de técnicas que no solamente escuchan al individuo, sino que le ayudan a él a salir adelante de la situación que plantea. Aunque es cierto que un tipo de escucha activa, tiene ciertos efectos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos psicólogos como Carl Rogers, que es uno de los psicólogos más influyentes en su generación, ya murió, pero fue uno de los psicólogos más influyentes en su generación, basaba gran parte de su técnica terapéutica en cómo saber escuchar y cómo hacer a su vez que el paciente escuchase lo que él mismo había dicho una vez elaborado y devuelto por el psicólogo, ¿no? Y ahí pero esos son psicoterapeutas. Claro, pero ahí probablemente en esa función de escucha activa y parafraseo, si quieres la podemos llamar, decía Nacho que los LLMs, vamos a llamarlos LLM, es que no me gusta llamarlos LLM porque la gente no entiende lo que son. Los ChatGPTs han evolucionado mucho y muy bien. Sí. Eso decía que el estado del arte de la técnica en temas lingüísticos, él hablaba de lingüísticos, incluso de emoción ligada a la palabra, tanto escrita como oral,
que están mejorando muchísimo, ¿no? Nacho veía los handicaps por otros sitios, ¿no? Con independencia de que él no analizaba, digamos, la calidad, entre comillas, de el apoyo que te estaba, o sea, la calidad psicológica del apoyo que te estaba prestando la máquina, porque Nacho como yo somos ingenieros, ¿no? Por eso quería hablar contigo. Sí, claro, pero yo aquí entiendo que un ingeniero esté de acuerdo y satisfecho y contento con cómo han evolucionado estos sistemas en la comprensión lingüística y en la comprensión emocional, digamos. Entiendo que esté satisfecho porque efectivamente han evolucionado mucho y han tal. Ahora bien, un psicólogo todavía no está satisfecho con cómo han evolucionado. Es decir, hay un nivel de exigencia mayor, que es la diferencia entre escuchar o entender a una persona a nivel de calle y entender o escuchar a una persona en una consulta. Es distinto. El nivel de exigencia y de profundidad es mucho mayor. Por eso un psicólogo es un psicólogo y una persona no psicóloga es una persona no psicóloga, ¿vale? Y a esos niveles altos, profundos, el deep learning en este sentido, yo creo que todavía no están llegando las máquinas, aunque llegarán. Pero tú fíjate, Juanjo, que estamos hablando de una máquina generalista conversacional. No estamos hablando de un agente que utiliza esas prestaciones técnicas para hacer un trabajo determinado y en este caso de psicología, ¿no? Sí, incluso a ese nivel, me consta, bueno, tú eres ingeniero, lo sabes, me consta que los ingenieros encuentran dificultades en concreto con los modelos, los LLMs los grandes modelos de lenguaje, por ejemplo, con el castellano, tienen más problemas que con el inglés, porque del castellano hay 20 y tantas variantes. Claro. Y el inglés lo centran más en el inglés nativo, inglés americano y el inglés internacional, y queda un poco más acotado, pero español no. Español hay español de España, de México, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de no sé qué, y cada uno tiene sus matices. Y no le vale al sistema, no le valen expresiones y frases continuas completas que se utilizan. Me consta que están teniendo dificultades en concreto con el idioma español para adaptar cosas que en otros idiomas sí que funcionan. Hablo de lenguaje en general, ¿no? Con las expresiones faciales y todo eso, exactamente lo mismo. Mundo. Sí. Exactamente lo mismo. Lo harán, porque no quiere decir que el sistema inteligente, la inteligencia artificial, vaya a tener empatía y vaya a empatizar o a comprender la emoción que le está expresando a alguien, pero sí va a saber leer sus gestos no verbales, su comunicación no verbal, su expresión, y a partir de ahí sacar una conclusión de cómo se siente esa persona. Sin embargo, hoy todavía no lo hacen. Todavía hoy no lo hacen. O sea, contaba Nacho que estaban haciendo entrenamiento con vídeo claro. Con vídeo, porque es mucho más fácil entrenarte viendo mucho que entrenarte claro, diciéndote cuál es la definición de tío enfadado, cuál es la definición de tío triste, ¿no? Mira, nosotros los psicólogos estamos ahora en un mundo de evolución en el que, curiosamente, nos están solicitando trabajo. Yo estoy en proyectos de estos ahora mismo con un grupo de gemelos digitales, por ejemplo. Nos están solicitando, se han dado cuenta que el desarrollo de la inteligencia artificial, de los avatares, de los gemelos digitales, etcétera, etcétera, hasta ahora era un mundo que estaba en manos de ingenieros, de informáticos, de matemáticos y, bueno, a veces también de lingüistas, ¿no? Sin embargo, y han llegado a un nivel de desarrollo bastante interesante. Sin embargo, les falta el último 5%, el que da el salto de calidad, el que hace que tú no notes si una interacción tuya es con una máquina o te la está dando una persona. Ese 5%, que es un ajuste finísimo de detalles, pero que marca a lo mejor un 80%, ese 5% a lo mejor marca un 80% del resultado final. Los ingenieros, los informáticos se han dado cuenta que requieren ahora de profesionales y de trabajadores expertos en el comportamiento, experto en la conducta humana, experto en las reacciones, experto en la toma de decisiones. Y por eso, en mi caso concreto, pero podría contarte otros más, están empezando a llamarnos las empresas de ingeniería y de informática que están desarrollando este tipo de cosas, están metiendo en sus equipos a psicólogos que les ayudan a hacer el ajuste fino para que la calidad de las respuestas finales de estos sistemas sea cada vez más ajustada. Eso está empezando ahora, aquí en España al menos. En Estados Unidos lleva algún tiempo. Pero
aquí se está haciendo ahora, y ten en cuenta que se están desarrollando simultáneamente los modelos americano y europeo, pero por otro lado está el modelo chino, que además tiene su propio código de lenguaje, su propio código social, su propio código de comunicación no verbal. Además China es enorme, tiene muchísima variación interna, Sí, sí. pero luego hay otros modelos como el ruso, que no conocemos, nadie sabe nada, excepto que conducen probablemente drones y otras cosas, pero no están tan Los abiertos indios como también están muy nosotros, ¿no? callados y son muchos y saben mucho de software. Por eso digo que no se sepa nada no es bueno. No quiere, a ver, no es bueno, no quiero hacer juicios de valor, perdona. No quiere decir que no estén desarrollando sus modelos. Eso es, que no hablen no quiere decir que estén quietos, ¿no? Pero tú fíjate, Juanjo, que a mí esto me lleva, o sea, yo creo que aquí hay dos mundos, ¿no? Que son distintos, yo los he distinguido claramente. Uno es el de la inteligencia artificial como acompañante, digamos, vital en tus relaciones, un acompañante ligero, o incluso para que me escuches, como has dicho tú, escuchar, entender y consolar. Y otra cosa ya es el modo terapéutico, ¿no? Yo creo que son dos mundos totalmente distintos. Pero dices, si tú a estos modelos de lenguaje como psicólogo les ves que les falta ajuste fino y ya hay un 333% de gente más que el año pasado enganchada a este rollo, pero además enganchada no solamente en general para tener un mejor desempeño en sus relaciones, pero aquí incluso los hay que lo están teniendo como relación en sí. O sea, no para mejorar mi relación con otra persona, sino porque no tengo relación con otra persona o prefiero tenerla contigo, ¿no? Incluso se está utilizando como mediador. Que esto ya empezaría a ir al límite de la terapia, ¿no? Entonces yo te pregunto, si con esa falta de ajuste fino que tú le estás detectando, la gente se engancha a unos ritmos de bola de nieve, ¿qué pasará cuando el ajuste fino llegue? Claro, bueno, porque es una herramienta que está ahí, que tiene su utilidad, ¿no? Sobre todo para una primera impresión, una primera ayuda. A ver, mira, te voy a poner un ejemplo, lo compararíamos con los coches. Si tú coges un coche de hace 50 años, la gente los compraba, si tenía dinero los compraba y circulabas y funcionabas, o hace 40 años, porque era una cosa útil. Sin embargo, si tú comparas la eficacia y las prestaciones de un coche de hace 40 o 50 años con uno de última generación, pues estaremos de acuerdo en que como máquinas no tienen mucho que ver. No, ¿vale? y si además te sin vas a un embargo, la coche gente los autónomo, usaba desde el principio. ¿Perdón? que si además luego das el siguiente paso y te vas a un coche autónomo, entonces lo que hay es un cambio de comportamiento social, no solo un cambio de prestaciones, sino un cambio de hábitos sociales y de comportamientos sociales radicalmente distinto, ¿no? Bueno, claro, es que el paso no es irte a un coche autónomo. El paso que estamos dando con todo esto, sobre todo con la inteligencia artificial generativa, es que el coche nuevo no lo van a diseñar personas, lo diseñan máquinas y además te dicen cómo tienes que usarlo y para qué sirve. No ves la analogía con el coche autónomo, sin intervención humana. Sí, la veo con el coche autónomo, pero va más allá. Un coche autónomo diseñado por personas funcionará de una manera, pero si imagínate que un sistema de inteligencia artificial no te va a decir que el coche autónomo tenga que ser de una manera como tú la estás pensando, sino como te dice la inteligencia artificial que tiene que ser. Y a lo mejor la inteligencia artificial no valora igual que nosotros pues el que sea estéticamente agradable, por ejemplo, a no ser que se base en datos estadísticos, o que sea diseñado para un tipo de público mejor que para otro, o por qué tiene que ser, seguro, por qué tiene que oler bien por dentro un coche. Ya. O sea, a lo mejor la inteligencia artificial te desarrolla un modelo, y probablemente estoy diciendo cosas que si me oye un ingeniero de desarrollo se reirá, ¿no? Pero probablemente la inteligencia artificial va a priorizar o a valorizar cosas que nosotros no valorizamos. Por ejemplo, el otro día han inaugurado unos coches autónomos en una zona de Madrid, eléctricos, como prueba, que me parece fantástico y me parece muy bien. El coche, por motivos de seguridad, que va sin conductor. Yo recuerdo la primera vez que fui en el aeropuerto de Madrid a la T4, que habrá sido alguna vez en el sí, en la SUTEL esta que hay. Sí, y que te vas que en un tren sin conductor, ¿no? Que te pones adelante y dices,
A ver, está bien, pero podría estar mejor, ¿no? Bueno, pues el coche este que están probando ya en Madrid está fantástico, es autónomo, no lleva, aunque lleva una persona dentro para, pues hay alguna emergencia o tal, está funcionando, pero el coche, por motivos de economía y de seguridad, no pasa de 15 kilómetros por hora, que es una decisión que han tomado porque lo están probando. Claro, alguien ha valorado, que lo vi yo en las imágenes en la tele, que por la carretera en la que va el coche, todos los coches que van detrás, hasta que no hay un punto en el que pueden adelantar, tienen que ir también a 15 kilómetros por hora. Es decir, eso tiene repercusiones no en él, sino en terceros, que, bueno, colapse tráfico o lo disminuye o tal. A la inteligencia artificial que diseña estos coches, o le dices que piense en terceros, o no se lo plantea, piensa en su producto. ¿Vale? En este caso probablemente no es salvo, es solo un ejemplo, no es culpa. Claro, aquí hay dos fases, ¿no? Una fase es la del diseño y otra fase es la del aprendizaje, ¿no? Probablemente aprendería porque las quejas de no sé cuánto de todos los usuarios la leería, la aprendería y sacaría sus... Pero ahí entraríamos también en otro tema que no vamos a entrar hoy, que es en la toma de decisiones autónomas, ¿no? Claro. De eso si quieres otro día hablamos eso sí que es un ministra, melón que para otro día. Hablamos de la ministra de Albania, que es un... Sí. Que no, pero es que es otro melón, que este me lo dejo para el próximo episodio, Juanjo, porque yo se lo he puesto a los alumnos también como ejercicio. ¿Podemos confiar en un profesional que utiliza la inteligencia artificial? Porque fíjate, yo me he sacado una nota que dice, no deja de ser, esta relación que tenemos con la inteligencia artificial no deja de ser un consumo paradójico. Los usuarios usan la inteligencia artificial para abordar sus relaciones, pero luego rechazan que otros hagan lo mismo para acercarse a ellos. Tenemos un doble rasero aquí, pero creo que este tema lo vamos a dejar para otro episodio que me parece chulísimo, el de la confianza. Es más confiable. Y aquí yo me había apuntado, mientras hablabas, otro jardín que además me han abierto Nacho y Alex en su podcast, que es más técnico, que se llama Código Abierto, y es el tema de los novatos, ¿no? Porque tú no te acordarás ya cuando saliste de la carrera, pero yo por lo menos sí me acuerdo, aunque hace también muchísimos años, sí me acuerdo. No tenía ni puñetera idea de nada, no sabía hacer nada. De hecho, siempre me acuerdo con una persona entrañable de mi primera vida profesional que me decía, esto se hace así. Yo le decía, no, una persona que además no era ingeniero, era especialista en compras, llevaba allí toda la vida, ¿no? Y yo le decía, no, porque esto yo he estudiado y no sé qué y no sé cuánto. Y el tío se reía y me decía, Virginia, esto se hace así. Y yo seguía allí haciendo cálculos, 3 semanas, construí lo que había calculado, no funcionó y al final me dijo, te dije que se hacía así, ¿no? Entonces, el tema de los novatos, dices, cuando uno ha estudiado psicología o lo que sea, y termina y empieza a trabajar, pues lo único que sabe es lo que le han contado sus profesores y ha leído en los libros, ¿no? Entonces dices, si yo cojo todo lo que cuenta un profesor o incluso todos los profesores de psicología del mundo y todos los libros de psicología del mundo y se los meto a un chisme de estos, pues probablemente en una primera aproximación inicial en términos de expertise, probablemente funcione mejor que un recién graduado, ¿no? A ver si eso se hace. Yo, de hecho, la empresa con la que estoy colaborando, eso sería, o sea, imagínate que tú haces un gemelo digital de una persona, de un médico o de un psicólogo en concreto, o haces un avatar y le metes como información en su memoria todos los textos, todo lo que se haya escrito sobre psicología, por ejemplo. Que eso se puede cosa hacer, que nadie puede leer, solamente una máquina. Sí, pero además te lo lee en nada. O sea, sí, ya. Y además de eso, le dices al propio modelo que vaya evolucionando. O sea, que aprenda, que se meta en el Internet de las cosas, que se meta en la nube, que busque todos los drive que hay por ahí y que vaya aprendiendo de situaciones reales, concretas, y que las vaya añadiendo a su experiencia, a su cultura. Y además le dices que vaya evolucionando en su forma de pensar y de relacionarse con la persona como si fuera una persona con más experiencia o con más edad. Todo eso que se puede hacer, en realidad eso es una forma de hacer gemelos digitales, ya se está haciendo, se hace para las empresas. Otro día, si quieres, hablamos de ello, que es un tema muy interesante. Sí. Los gemelos digitales, eso se puede hacer. Sí. Yo, de hecho, he construido alguno en plan sencillo y, por ejemplo, es curioso porque tú haces un modelo de, por ejemplo, un psicólogo que a mí no me representa especialmente porque soy de otra línea y tal,
pero un psicólogo que tiene históricamente muchísimas cosas escritas por él mismo y por personas que hablan de él, que es Freud, ¿no? El famoso Sigmund Freud. Si tú le cargas a un sistema inteligente todo lo que ha escrito él y lo que ha escrito la gente sobre él, pues él tiene mucha información para hablar de las cosas, ¿no? Entonces, si además le das una presencia física, tú puedes tener con él una conversación que puede ser desde una terapia tuya para que él te trate ahora mismo, hasta preguntarle por un tema que no se había dado en su época. Por ejemplo, le podrías preguntar, pues yo qué sé, ¿cuál es su opinión ahora mismo sobre el conflicto de Israel? Sí, o sobre las redes sociales, o sobre el enganche a las redes sociales, o lo que sea, ¿no? Claro, o sea, él, con sus criterios, con sus opiniones de su época, habría aprendido con la información que tiene más relevante, pero sería capaz de responderte a una pregunta, a una cuestión que se ha producido varios decenios después de su muerte, ¿sabes? Y lo haría. De hecho, con bastante... esto, salvando las distancias, lo hace Julio Candela, que le voy a traer también aquí en Hablando con la Historia.es, que lo que hace es construir en base a información que además hace con sus alumnos. Lo hace muy bien, me encanta. Julio es un crack. De hecho, justo antes me estaba mensajeando con él para ver si grabo ya la semana que viene o la otra un podcast con él. Ha tenido un niño ya, entonces ahora está como más ocupado. Pero es un crack. Y bueno, evidentemente podemos, quiero decir, a mí me parece que aquí hay un riesgo de eficiencia tanto por parte de los usuarios como por parte de las empresas, que puede hacer que los novatos nunca ganen experiencia, porque en esa fase de aprendizaje sean sustituidos por vamos a llamar profesionales digitales, si quieres, ¿no? A ver, el control humano siempre hay que mantenerlo. Y luego hablando de esto que tú dices de los novatos, hay una cosa que creo que hay que destacar. Cuando le preguntas a GPT cuál es la ventaja de un psicólogo humano con respecto a lo que ellos plantean, plantea varias cosas, pero en las que más insiste es que las ventajas son la capacidad empática real que puede tener una persona con respecto a otra. O sea, la capacidad empática te va a hacer entender cosas de la otra persona que no te está contando, que no te está expresando, ¿vale? Eso es una de las cosas que utiliza, pero la utiliza en segundo lugar. ¿Sabes cuál es la que valora GPT en primer lugar como lo que más diferencia a un psicólogo humano de uno en la red? Justamente lo que tú estás diciendo, la experiencia. Dice que el valor de la experiencia acumulada es incalculable. La experiencia. Fíjate que ChatGPT tiene la experiencia de acumular todos los resultados de experiencia que tú le pases. Pero aún así, la calidad de la experiencia humana, la calidad, y ahí hablamos de ese 5%, es distinto de la calidad de la experiencia digitalizada. Claro, del aprendizaje automático. De hecho, Juanjo, hace un par de episodios he hablado con Ángel, con otro colaborador, sobre un libro de Gerd Gigerenzer que se llama Decisiones instintivas, ¿no? Entonces, el profesor Gigerenzer lo que habla es dice, oye, cuando tú no tienes ni idea, funcionas de una manera y das tu bagaje racional instintivo funciona de una manera, pero cuando eres un experto, hay muchas cosas que no sabes por qué las sabes, pero las sabes. Y cuando te pones a no confiar en esa intuición, y que además suelen ser palancas de descarte, que lo que te hacen es cerrarte todo un mundo de opciones no probables, ¿no? Y que ni siquiera eres capaz de explicar. Esto es el famoso ojo clínico, ¿no? O el famoso olfato profesional, ¿no? Dices, no puedo explicar por qué me da cuenta que este tío me estaba mintiendo, o que este tío tenía un cáncer de hígado solo con verle, pero me ha latido, ¿no? Y esa experiencia es muy difícil de documentar porque el propio profesional no sabe explicarla. Claro, pero ese es un tipo de experiencia o de instinto. Vamos a ver, los instintos los atajos para tomar una decisión, el ojo clínico, el tal, no sé qué, puede ser acertado o puede ser un impulso. Entonces, cuando funciona bien, que es lo que tú estás describiendo ahora y que yo estoy completamente de acuerdo contigo, cuando funciona bien, eso es una especie de instinto basado en la experiencia. O sea, es un instinto, pero es aprendido. Claro.
tú has tenido muchas situaciones que te han llevado al final a saber de una forma rápida y casi con un atajo mental, ¿no? Como dirían. Sí, básicamente. Pero no está basado en el azar, ni en tu forma de ser, ni en tu olfato. No, está basado en algo. Que a lo mejor tú no lo sabes, que no eres consciente, pero está basado en una experiencia productiva que te ha llevado por sucesivos caminos, incluso a veces por sucesivos errores, a un determinado punto, en el cual tú ya lo haces, y lo haces rápido, fácil e instintivo. Eso es la experiencia. No, incluso el profesor Giger Erzer en su libro dice, y cuidado con tratar de matar esto con datos, porque al final pierdes mucho el tiempo y vuelves a abrir opciones no probables o opciones que no son la mejor, y te pierdes un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Esta experiencia además no está... es tan instintiva, o se ha vuelto, aunque sea aprendida, se ha vuelto tan instintiva que es muy difícil de transmitir, ¿no? Y quizás ahí, pero claro, entonces yo me planteo, si por términos de eficacia, ¿no? Porque la eficacia yo ya la empiezo a ver como un cáncer que nos está ahí, la productividad que nos está, de hecho escribí el otro día sobre eso, aún no se ha publicado, pero yo empiezo a empezar a cogerle un poco de asquito a la productividad, porque creo que nos está, ya no solo porque mata la creatividad y otras cosas, sino porque es que nos está haciendo perder un poco el norte, ¿no? Entonces, si tú por términos de eficacia, y aquí vuelvo a la accesibilidad, costes, privacidad, apoyo 24/7, sustituyes a los profesionales novatos por algo que en ese punto da mejor rendimiento, o por lo menos da mejor rendimiento al usuario, o para lo que el usuario quiere, valora o necesita, le sustituyes por una máquina, entonces ¿cómo adquieren los novatos esa experiencia si no les estás dando opción? A ver, la experiencia es experiencia, por definición. La experiencia es experiencia. Pero te das cuenta de lo que planteo, Juanjo, es decir, si hay una parte de la curva de aprendizaje donde nadie quiere jugar contigo porque juega mejor con una máquina, ¿tú cómo aprendes a jugar? Tú puedes acumular parte de esa experiencia en una máquina. Otra cosa es cómo transfieres esa experiencia que tiene la máquina a la persona, y que la persona la asuma, la haga suya y le haga, digamos, progresar de repente 5 años o 10 años. Yo creo que son imprescindibles los dos sistemas. Lo que pasa es que ninguno sustituye al otro. O sea, ahora tú tienes que utilizar las herramientas que te da. Pero eso pasa con toda la inteligencia artificial. Y pasa con todas las profesiones, no solo con el tema de los psicólogos. Yo te la saco porque estamos hablando del psicólogo, pero de todo lo que planteaban Alex y Nacho en su podcast es que esto va a pasar con todos los novatos. Es decir, no damos... Con todos. Es muy posible que en aras de la eficiencia no demos a los profesionales espacio para que tengan su curva de aprendizaje. Pero mira, tú puedes utilizar, por ejemplo, y permíteme, vuelvo a hablar de ello, pero es que me parece un campo muy creciente. Tú puedes, para aumentar la experiencia de un novato, ponerles a probar y hacer casos y a meterlo en situaciones reales, por ejemplo, con gemelos digitales o con modelos digitales de personas que tú quieras. Si se equivoca no pasa nada, y además lo vas a ver, porque le vas a dar feedback. Pero tú puedes ir, por ejemplo, a un psicólogo que entreviste a un modelo de pacientes y hacerlo que sea cada vez más complejo o que correspondan determinadas situaciones. O al contrario, puedes tener modelos de psicólogos al que se le tenga que enfrentar un paciente. O sea, tú puedes hacer... Lo que me estás diciendo es que todo profesional a lo mejor luego debe pasar, como los pilotos, por un simulador antes de que le dejen un avión. Sí, es una de las formas de aprendizaje que vamos a tener próximamente. Pero esto es muy chulo, ¿no? El tutor digital Los médicos lo hacen. O sea, tú puedes tener un gemelo digital de tu organismo, de tu cuerpo, no de tu persona, no de tu psique, sino de tu cuerpo. Y dice, esta persona que pesa tantos kilos, que tiene esta concentración de no sé qué y no sé cuántos en sangre y tal, ¿cómo va a reaccionar su organismo si le inyecto 1 centímetro cúbico de este producto químico? Y el modelo te da para ese organismo concreto, que a lo mejor, yo qué sé, ha tenido una intervención quirúrgica previamente y le han quitado pues una parte del estómago, es gastroentomizado, o yo qué sé, o le falta un pulmón, o le falta no sé qué. Tú puedes hacer una simulación precisa de cómo reaccionaría ese organismo.
Pues eso se está usando ya. O sea, que lo de los maniquíes pasó a la historia, ¿no? Para hacerles el boca a boca, eso, o para darles una vida, ha pasado a la historia, ¿no? Son maniquíes virtuales. Y el ejemplo que tú has puesto del simulador de Fórmula 1 es otro ejemplo. Pues tú puedes tener gemelos digitales de máquinas, de procesos, de personas o de grupos. El más complicado de todos es el de ser la persona individual. Pero se puede hacer. Y lo de los médicos que te ha dicho tu marido, que es médico, verá cómo lo hace. ¿Más complicado que el de grupo? ¿El de la persona? Sí. Juanjo, lo de los gemelos digitales lo vamos a dejar aquí porque esto se merece un hueco grande. Se merece un hueco grande y vamos a hablar de eso. Voy a volver al tema del chatbot como terapeuta. Hemos hablado de la parte de cómo sienta a las personas. Me preguntaba Nacho en el otro episodio si hay algún estudio, tú conoces algún estudio de digamos, las consecuencias físicas y psíquicas de que una persona, en lugar de ser atendido por un psicólogo humano, sea atendido por un psicólogo digital. No conozco ningún estudio en concreto para poder... De cómo les ha afectado, ¿no? Sí, le hice la pregunta a GPT y se me fue por los cerros de Úbeda. O sea, se la he hecho. Se me fue, no me dio ningún estudio. Me contó otra cosa y me remitió a un vídeo que se titula ¿Cómo hacerse psicólogo en 6 pasos? Eso está bien. Sí. Y después, lo tengo aquí, que está colgado en YouTube. Y luego me remitió a otros vídeos parecidos que te cuento. Se titulan 4 secretos psicológicos para que te respeten al instante, aprender a responder para dejarla a ella impresionada, los 6 trucos psicológicos más modernos del mundo, y qué es mejor, un psicólogo o la inteligencia artificial. Y 3 trucos de psicología oscura. A eso me remitió. Joder. el chat. Asusta un poco, decir, ahí andaba bastante perdido. Ahora, te vuelvo a decir lo que te decía antes. La pregunta que tú me haces está una vez más referida a psicólogos clínicos. Vale. Sí. Estábamos hablando de terapeutas, ¿vale? De psicólogos clínicos. Pero mira, Juanjo, que has dicho una cosa. Sí, sigue. Que es una parte solo de los psicólogos, y además ese tipo de psicólogos utilizan solo unas modalidades de terapia. No todas están basadas en lo que utilizan ellos. Hay otras muchas, ¿no? Hay otras que están basadas en datos, en hechos, en conductas, en comportamientos, en pensamientos, en una serie de situaciones. La que la gente entiende que es que se tumba en el diván, empieza a alargar su vida y hay alguien que le escucha y no le hace ninguna pregunta, excepto ¿y eso por qué? Que es lo que sale en las películas. Es una caricatura, muy caricatura de lo que son los psicólogos, aunque es cierto que algunos tipos de psicoterapeutas, incluidos médicos, porque hay muchos psiquiatras que son psicoterapeutas, utilizan ese método, ¿no? Pero suelen ser procesos en la mayoría de los casos que no son sencillos, que implican una evolución de la persona, por tanto las soluciones suelen ser a medio o largo plazo, la mayoría de ellas, y no son fáciles de evaluar y de medir. Yo no tengo ahora mismo ningún estudio que compare resultados de un sistema digital de un sistema humano, pero aparte que luego hay otra cosa, eso sería muy difícil de hacer porque cada persona es un mundo, ¿no? Entonces claro, de hecho es que hay muchas como terapias, no puedes tener grupo de control, no es un poco difícil, ¿no? Hay muchas terapias que no terminan de terminar, por ejemplo, redundancia. O sea, ¿te encuentras mejor? Sí. ¿Estás totalmente bien? Bueno, pero ¿estás mejor que antes? ¿Suficiente para funcionar? Sí. Sin embargo, hay otras veces que sí. Mira, yo, por ejemplo, he aprendido, yo y otros muchos psicólogos, ¿no? Pero yo distingo, no en todos los casos, pero con facilidad, las personas que en algún momento de su vida han pasado por una depresión, digamos, de cierta importancia. Depresión como depresión, en este sentido estricto, ¿no? Soy capaz de notar en su mirada algo, no sabría qué decirte, una experiencia. Les ha dejado una cicatriz. Yeah. Una cicatriz. No vuelven a sonreír igual. Vuelven a sonreír, pero no vuelven a sonreír igual. El brillo de los ojos les brilla, pero no es igual. La forma de afrontar las cosas de la vida es buena, pero no es igual. Ya.
No te voy a decir que en todos los casos, porque no soy un brujo. No, ya no me vuelvo a sentar contigo, que me radiografías de arriba abajo. Me voy a poner un burka para ir contigo a comer. Oye, Juanjo, más cosas. Mira, has dicho tú en un momento dado, has pronunciado la palabra ella. Yo también tengo aquí un dato que dice que las chicas, y aquí hablamos de adolescentes, y este dato no a lo mejor no es muy fiable, pero bueno, al final estos datos que salen por ahí en modo poco documentados, al final algo de verdad siempre llevan, ¿no? Pero que todo el mundo sabe que la salud mental la tiene que tratar un profesional, que la IA les puede hacer daño, pero las chicas declaran tener más problemas de este tipo, el doble que los chicos, y son mucho más proclive a hacer de la IA su mejor amiga. O eso dicen por ahí. ¿Tú tienes algo que comentar frente a esto? Lo he leído también, esa información, y es que si digo algo voy a quedar mal, pero por un lado te diría que las chicas están más preocupadas por según qué temas que se pueden tratar mejor en estos casos. Las mujeres y las chicas yo creo que son más inteligentes socialmente por término general que los hombres, y utilizan y mueven mejor las interacciones y las situaciones sociales. También les afectan más a algunas de ellas, a otras no, pues algunos problemas que pueden ser de tipo social. Y los chicos, si les afectan, lo comunican todavía menos. Yeah. Por eso puedes dar una explicación de por qué van las chicas, ¿no? De todas formas, en algún lugar, no me lo tomes muy en serio, pero en algún lugar he leído que el género femenino es más estadísticamente más proclive a algún tipo de trastornos que tienen que ver con la psicología, sobre todo con la ansiedad y con la depresión. En otras no. Sí, aquí también lo pone, que hay mayor incidencia de ataques de pánico y de ansiedad en las mujeres, en las chicas que en los chicos. Sí, pero vamos a ver, tampoco yo ni me lo creo ni no me lo creo. Yo traté, cuando me dedicaba a la clínica, sí coincidía con eso, porque trataba más casos de mujeres, pero puede ser perfectamente que simplemente las mujeres reaccionan antes y van a tratarse de estos temas, y los hombres se los callan, y las mujeres estadísticamente cuentan y salen, y los hombres no. Podría ser esa situación perfectamente, o sea que nadie me acuse de decir que es que les vamos a dejar más depresiones, que no vamos a dejar el jardín. Yo ahora voy a pasarme a otra cuestión. Hemos hablado del terapeuta digital de cara al cliente, por así decirlo, ¿no? Hemos hablado también del impacto que puede tener en el profesional novato, y no solamente en el psicólogo, sino en general en cualquier profesión, ¿no? Y ahora yo te pregunto, ¿la IA como apoyo al psicólogo, cómo la ves? Porque como herramienta de apoyo al psicólogo ya hemos hablado que podría ser una herramienta de aprendizaje, ¿no? En tu fase inicial, ¿no? Un simulador, un entrenador. Pero ¿la ves de otra manera? Sí. Yo tengo, a ver, yo creo que la IA es una herramienta no solamente para la psicología, sino lo que te voy a decir es en general. Perdón. Yo la utilizaría, pero no dependería de ella. Es decir, la utilizaría para que te dé ideas, para que te explore caminos, para que te sugiera opciones, e incluso para valorar algunas de ellas. Porque te va a sugerir cosas que a ti a lo mejor no se te han ocurrido, o te ordena ideas y te las pone de una forma esquemática mucho más sencillo, que a ti te ayuda a ver las cosas. Pero al final el que maneja el coche, el que conduce, el que tiene que tomar decisiones y el que tiene que ver lo que se hace, lo que no se hace, y si lo que le dice la inteligencia es coherente con lo que él piensa como profesional o no, eso, el que tiene la última palabra es en este caso el psicólogo, pero vamos, si fuera cualquier otro profesional. Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo al final, cuando dice qué nos hace humanos y qué nos diferencia, no la creatividad, no el espíritu crítico, mira, una IA, si le preguntas bien, tiene más creatividad y más espíritu crítico que tú, de lejos, pero para empezar. Pero sí que hay cosas que para mí me parece que todavía son nuestras. Una de ellas es el criterio, y otra es la personalidad y la capacidad de defender esa sensación o esa decisión instintiva que tú dices, mira, es que
no tengo datos, pero es que sé que es así, ¿no? Y no solamente es el llegar a esa decisión instintiva, sino también la valentía y la personalidad y la confianza del profesional en su experiencia de defenderla, ¿no? Porque justo también esta mañana con los alumnos yo le decía, oye, ¿sois analistas de datos o vais a ser analistas de datos? Aquí hay dos cosas, tenéis que hacer unos análisis cojonudos, pero tenéis que tener los bemoles de defenderlos y de hacer que alguien mueva el culo con ellos, ¿no? Porque si no, ¿para qué sirven, no? Entonces yo confío mucho en lo que dices tú del criterio, y luego está la responsabilidad, evidentemente. Claro. Yo la responsabilidad no sé cómo la gestionan las máquinas. Perdóname que te interrumpo, pero además ese criterio último y esa responsabilidad, según en el campo en el que te muevas, pues no es una responsabilidad o un criterio personalizado y único. Por ejemplo, los médicos utilizan mucho el grupo médico de diagnóstico, las reuniones de diagnóstico, donde un caso es compartido, valorado, no solamente con inteligencia artificial, datos y experiencia y ojo clínico, sino que es compartido entre varios profesionales, ¿no? Antes de tomar una decisión. Eso ocurre en muchas facetas de la vida, o sea, ocurre en los deportes, ocurre en el diseño de productos, ocurre en psicología también, ¿no? Los psicólogos utilizamos a otros compañeros para darle un punto más exacto a un caso, y entonces yo creo que es una buena forma de funcionar. O sea, si tú unes conocimiento y experiencia de una persona más la potencia que te da la inteligencia artificial bien utilizada, más la potencia que te da el contrastar todo eso con un grupo experto real, yo creo que es las mayores garantías de éxito posible, y sería una forma deseable y óptima de trabajar desde mi punto de vista. Lo que pasa es que no siempre se dan las circunstancias, o no siempre se dan los medios, o no siempre es posible, ¿no? Pero yo creo que sería un objetivo. Oye, Juanjo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a eso le llamo la cognición distribuida. Yo digo, yo tengo mis herramientas y luego tengo mis amigos a los cuales pregunto para que me expliquen cosas que yo no entiendo, o para que me ayuden a abrir panoramas que no tengo determinadas. Pero voy a cerrar contigo, porque si no aquí vamos a estar hasta las 3 de la tarde, porque ya me he apuntado aquí lo de los gemelos digitales y la confianza digital para otro día. Tú has empezado diciendo que todos estos datos constataban una necesidad que tenía la gente de contar su vida a algún sitio. Entonces, yo aquí voy a hacer la parte de abogado del diablo, ¿no? Toda necesidad es un negocio, ¿vale? Y creo que esto tú, como experto en marketing psicológico, lo ves clarísimo, ¿no? Entonces dices, si esto se convierte en un negocio, al final no estaremos... ¿cuánto vamos a tardar en ver, que yo creo que muy poco, estos IVRs, entendido por IVR lo de los sistemas automáticos de atención al cliente, para hacer cribados masivos, por lo menos para hacer cribados masivos de la primera fase de contacto, ya no te digo para tratar digitalmente a millones de personas en cadena, ¿no? Porque aquí hablábamos de accesibilidad, costes, privacidad, apoyo constante, pero a este ChatGPT se le olvida decirte una cosa, y es el coste cero, el coste marginal cero de la replicabilidad de este profesional virtual. Quiero decir, tener 1 o tener 1000 vale lo mismo, pero no ganas lo mismo, ¿no? Entonces, tú ese escenario de, pues igual que ha pasado con otras cosas, ¿no? Antes la gente no iba al dentista, y aquí que me perdonen porque igual estoy hablando sin saber, ¿no? La gente iba muy poco al dentista. Me duele una muela, voy a que me la arranquen. Ahora el dentista ya no hemos pasado solamente a tenerlo como un profesional médico más al que hay que ir a hacer una revisión cada cierto tiempo, sino que además se ha metido en el mundo de la estética, ¿no? Y hay clínicas dentales en cada esquina. Las habrá buenas, malas y regulares. Y las hay más caras y más baratas, pero lo cierto es que hay muchas, ¿no? Vamos a ver una explosión del negocio del psicólogo basado en el terapeuta digital. Pues desgracia me temo que sí. todo lo que... Montamos el chiringo, Juanjo, todavía estamos a tiempo, ¿eh? No. Todo lo que da negocio, todo lo que genera negocio, al final hay alguien que lo aprovecha, ¿no? Claro. Pero es cuestión de regularlo bien y sobre todo de ofrecer garantías, ¿no? Yo creo que, como tú decías, estamos terminando e hilando con esto,
a mí no me gustaría acabar esto sin dejar un mensaje para tu audiencia, un mensaje para nuestra. Que tú ya eres asiduo y además ya me consta que tienes tus fans, que me vienen diciendo, el Juanjo ¿de dónde lo has sacado? Pues del asilo, me ha sacado del asilo. No, pero bueno, fíjate, tengo que decir, ahora que dices esto del asilo, este es un exagerado, pero tengo que decir que si Juanjo fuera un profesional en activo con, digamos, que se está montando su chiringo, le podríamos acusar de corporativismo, pero no es así, ¿no? Entonces, sí. Me gusta saber que esta conversación está libre de eso, porque tú ahora trabajas por placer, ¿no? Sigues trabajando estos temas por amor al arte y por amor al conocimiento, ¿no? Entonces, Juanjo está jubilado y así que no le podemos acusar de corporativismo, pero venga, retoma. Sí, te iba a decir que quería dejar un mensaje muy claro, y es que aunque falta mucho todavía por regular y por organizar y tenemos mucho trabajo por delante, a ver, quiero decirle a la gente muy claramente que si siente que tiene un problema o no un problema, que vaya y que consulte con un psicólogo. Y además, como tú decías antes, ¿y quién nos lo recomienda? Pues mira, si no conoces a nadie, si no tienes una referencia directa, te metes en la página web del Colegio de Psicólogos, que tiene toda la relación de los psicólogos colegiados y profesionales, donde tú puedes elegir uno que se adapte a tu necesidad, o que viva en que esté cerca de tu zona, o que te pueda atender a distancia, o lo que sea. El contacto, pero que no sustituya, si realmente necesita ayuda, que no sustituya el contacto de un profesional, como lo haría pues con un médico, con un abogado, con un economista, con un ingeniero, con lo que sea, que no sustituya el consejo del profesional por un chat, por muy bien intencionado, por muy bien construido que esté. Vamos a ver, yo entiendo que es inevitable pues hacer una consulta, porque es lo que hemos dicho antes, es inmediato, es rápido, es fácil, es económico y además lo puedes hacer a distancia. Si a ti te diagnostican una cosa y te mandan tomar una medicina, seguramente enseguida vas a ir a internet a preguntarle qué hace y qué tiene y qué no tiene. Hacer eso con un psicólogo pues es lícito también, es lógico. O sea, oye, que me pasa esto, ¿tú qué harías o qué no harías? Bien, pero no más allá de eso. No más allá de eso. Si pasas de un cierto punto, consulta con un profesional, que no pasa nada, que ya no están estigmatizados, que la gente va al psicólogo para hablar de muchas cosas, incluso para ser mejor entrenador de fútbol, o mejor médico, o mejor padre, o mejor profesor. No hay que estar mal de la cabeza para ir a un psicólogo. Se utiliza para muchas cosas y ayudan mucho. Mira, y ahí seguramente la gran cuenta pendiente que tenemos como sociedad es el coste, ¿no? El apoyo al coste, porque hablábamos, yo me he apuntado aquí accesibilidad, costes, privacidad y apoyo constante. Vale, claro. Puedes esperar a que sean las 8 de la mañana normalmente en general para ir al psicólogo, ¿no? O puedes esperar al miércoles que viene, pero a lo mejor sí que tenemos la cuenta pendiente del coste, ¿no? Sí, el coste no está resuelto. La sociedad debería asumir este problema de alguna forma. Lo que pasa es que la sociedad en esto mira para otro lado. O sea, por ejemplo, en esto y en tantas cosas. Estaba en contra de los psiquiátricos porque eran un almacén voy a hablar mal, era un almacén de locos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Quitarlos. ¿Dónde están ahora muchos de ellos? Pues en sus casas, con su familia, que los están aguantando, o en la calle, haciendo de vez en cuando alguna cosa que no deberían. Entonces, hay que buscar una solución a este tipo de problemas, pero eso tiene un coste muy alto, y ChatGPT es gratis. Entonces, claro. Bueno, es gratis ahora, es que, las cosas como ahora son. Es gratis hoy, pero no te olvides siempre de lo de siempre, Juanjo. Cuando algo es gratis, el productor es tú. Claro. Y luego, cuando hablamos de si es eficaz o no estos tratamientos, claro, es que confundimos la eficacia con la eficiencia. Entonces, la eficiencia te sube mucho en cuanto disminuye los costes. Y como aquí los costes de ChatGPT son muy baratos, pues entonces es muy eficiente. Pero no tiene por qué ser eficaz. Es una discusión que he tenido yo muchas veces, la eficacia y eficiencia, que dices, estas dos palabras se parecen peligrosamente, pero son cosas muy distintas, ¿no? Mira, déjame que
Que te cuente una cosa, ¿te acuerdas que hemos hablado? Ya cerramos con esto, no te quiero entretener más. El caso del chico que se suicidó, de Adam Rain, Sí. con 16 años, lo que salió en las noticias en la prensa es que se suicidó, se ahorcó y fue asistido por la inteligencia artificial. Vale, bien, no vamos a comentar más de ello porque ya se habló. Pero hay unos detalles, unos matices en la conversación de él con la inteligencia artificial, ¿no? Dice, te voy a leer una cosa, dice: tras un intento fallido de suicidio, el adolescente preguntó a GPT si la marca en el cuello dejada por la soga con la que había intentado ahorcarse era visible. ¿Vale? El sistema respondió que sí y le sugirió que se pusiera un jersey de cuello alto si no quería llamar la atención. El joven, después, en un escrito, se lamenta de que su madre no haya notado nada, a pesar de que él intentó que vieran las heridas en su cuello. Es decir, como en O sea, casi que todos hizo un los primer intentos, intento. Lo que me estás diciendo es que hizo un primer intento. sí, que sepamos uno más. Probablemente hizo más. Esto es común de ahorcarse. Sí, esto es común en todos los casos. En los casos de suicidio son muy pocos los que llegan a tener éxito, es decir, la persona muere, comparados con los que se intentan. En casi todos los que se intentan hay un porcentaje alto que no se debería hacer, pero que la gente no sabe cómo hacerlo. Hay un intento alto, en realidad no es de quitarse la vida, sino de parar una situación que es insoportable para él y a la vez es una llamada de auxilio a que alguien le ayude. Si alguien le ayuda, sale adelante; si no se le ayuda, pues te mueres. Eso es muy común. Hay casos que no, hay casos que son directamente suicidio y punto, ¿no? Pero casi todos los casos de suicidio han tenido un intento previo. Yo tendría que documentarme más sobre el caso pero probablemente ahí hay un problema no solo de ChatGPT, sino de características de este Adam Rain, como se sintiera él, que probablemente se sentía fatal, y probablemente habría que ver qué tipo de atención o de caso tenía de su familia en esa persona. Es decir, los casos de suicidio nunca son simples, siempre son complejos y hay varios factores. Es injusto, probable, o injusto no, pero sería... Es americano, yo diría, Juanjo, con cariño, que es americano demandar a OpenAI. Sí. Y tienes el caso de por qué los cafés llevan tapa, porque una se quemó y demandó a Starbucks. O sea, yo diría que el hecho de echarle la culpa a ChatGPT es una cosa muy americana. Muy además que no siempre es de los dolientes, sino que tú sabes que en Estados Unidos hay un montón de abogados por ahí, por las urgencias, buscando, y por los tanatorios, buscando gente para comer de ella. Vamos a hablarlo pronto y mal. Cuando se hizo, dándote la razón, cuando se hizo esa demanda, el valor de GPT pasó de 86.000 millones, había pasado a 300.000. Entonces es muy posible que fuera un factor más que haya inducido también a poner la demanda esta, aunque creo que está bien puesta y debería haberse puesto de todas formas, porque necesitamos entre todos que el modelo, claro, y porque por lo menos hemos conseguido... Lo que quiero decir es que, bien, echemos la culpa a GPT, pero no dejemos de revisar lo que pintamos las personas en este tipo de casos tan extremos, ¿no? Porque probablemente y lo que hacemos, la vida, yo siempre digo que la vida es una integral, porque es una suma de infinitas cosas infinitamente pequeñas, y nada sucede por una única razón. Pero, Juanjo, lo vamos a dejar aquí, porque yo es que me pasaría la tarde entera hablando contigo de este tema. Me parece súper apasionante, me ha encantado todo lo que has dicho. Como decía, además, muy poco tendenciado por el hecho de que comas de esto. Así es que muchísimas gracias, Juanjo. Muy bien, Virginia, pues para mí también ha sido un placer estar en tu programa una vez más y además es que me lo paso estupendamente. Lo que pasa es que seguiría hablando contigo pues más tiempo. Así que nada más, espero que nos veamos en otras ocasiones y, si me permites, una última recomendación con respecto al tema que hemos hablado hoy. Por favor, no sustituyáis a un profesional de la psicología, en este caso, por solamente lo que podáis compartir con ChatGPT o cualquier otra herramienta informática.
es inevitable usarlo, dar una información de primera mano, pero recurrid siempre a un psicólogo profesional. Y os recomiendo la forma más fácil y más justa y más económica de hacerlo es llamando al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid o entrando en su página web y solicitando allí, que tiene una guía de todos los psicólogos colegiados, que es lo que te va a garantizar que son profesionales formados y serios, que solicites allí, que te asignen un psicólogo o varios, eliges el que te interese y a partir de ahí pues sigues trabajando. Así que un placer, muchísimas gracias, y que los psicólogos no solamente para la gente que está mal, sino que tratamos de ayudar a las personas y a la sociedad en términos generales. Pues muchas gracias y hasta la próxima. ¿De qué me quedo con la conversación de hoy? Pues me quedo con el principio y con el final, ¿no? Y luego con un montón de cosas en medio, pero me quedo con esa arrancada que hacía Juanjo de la gran necesidad que se detecta ahora mismo en la sociedad que tiene la gente, vamos a decirlo entre comillas y con todo el respeto y con todo el cariño, de contar su vida, ¿no? Me quedo con el final, como esta necesidad apoyada en herramientas digitales cuyas ventajas son indudables, de accesibilidad, de costes, de privacidad, de apoyo 24/7, pueden hacer de esta necesidad el gran negocio del siglo XXI, y de cómo todos deberíamos reclamar como ciudadanos y los profesionales también desde su punto de vista, cómo deberíamos reclamar aquí sentido común, regulación, que no sea regulación por regulación, sino regulación precisamente por tratar con cariño y respeto esta necesidad que tienen las personas de contar su vida. Me quedo también, por supuesto, con esto que ha dicho Juanjo, de que un psicólogo es mucho más que un terapeuta, que un psicólogo es casi como un abogado, como un preparador físico, como un asesor financiero, es un profesional que ayuda a mejorar tu rendimiento como profesional y como persona, y también a anticipar y a evitar conflictos, aparte o además de tratar esos momentos en los que nadie quiere llegar, donde ya la situación es un problema. Me quedo con que el psicólogo es mucho más que eso de te escucho, te entiendo y te consuelo. No puedo dejar de quedarme con esta falta de corporativismo que yo percibo en Juanjo y que hace que su comentario esté totalmente exento de intereses, por así decirlo, ¿no? Aunque probablemente nada está exento de sesgos ni de experiencia, y todos barremos para nuestra casa. En este caso, pues el hecho de que Juanjo ya sea un profesional jubilado hace bastantes años hace que esto que nos dice podamos decir que tiene un cierto desinterés económico, un gran desinterés económico detrás. Me quedo con la reflexión final de que, oye, si seguimos pensando en qué diferencias puede haber entre una máquina psicóloga y un psicólogo de verdad, me quedo con todo este tema del ojo clínico, ¿no? De la experiencia acumulada, que es difícilmente transferible, no solamente a una máquina, sino también a otra persona. Me quedo de las ventajas aquí, de la crisis, si queréis, que pueden enfrentar los profesionales, los psicólogos y los profesionales de cualquier tipo cuando se enfrentan a sus primeras experiencias en el mundo laboral, y me quedo como la tecnología puede ser un desintermediador que haga que incluso se queden sin trabajo, pero como también podría ser un gran tutor digital o un gran entrenador, ¿no? Y aquí me quedo con el tema, con el próximo tema, el que lo haré con Juanjo, si no se nos cruza nada en el camino, que todo puede suceder, y tanto él como yo estamos siempre ávidos de decir, esto lo tenemos que comentar para el podcast, pero me quedo con una promesa de hablar de gemelos digitales, porque me parece que es un tema chulísimo. Los gemelos digitales se pueden aplicar, como bien decía Juanjo, a procesos, se pueden aplicar a máquinas, se pueden aplicar a ecosistemas, pero con Juanjo hablaré de los gemelos digitales de las personas. Así es que hoy más que nunca nos hace falta la música para sentar todo esto, y así que os dejo con la música y os espero en el próximo episodio.